¿Sabías que en Suiza se come carne de gato y perro? ¿Que existe una tradición con explosivos en medio de la plaza? ¿Has oído decir que allí encender la aspiradora los domingos puede acarrear problemas? ¿Que el agua del inodoro es la misma que bebes? ¿Y si te dijera que allí se distribuyen con receta médica sustancias consideradas pesadas e ilegales en muchos países? Así es. Hoy, Bello Mundo te lleva a descubrir la Suiza más allá de los chocolates caros y los relojes de lujo. Un país lleno de reglas inesperadas, secretos bien guardados y tradiciones que pueden sorprenderte. Número 1. Ubicación y datos generales. Suiza se encuentra en el corazón de Europa, pero parece vivir en un universo paralelo. Es un país sin litoral, rodeado de montañas, con una población de poco más de 8,5 millones de habitantes y un territorio más pequeño que el estado de Maryland. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, está muy fragmentado en su interior. Si ya has viajado allí o has intentado organizar un itinerario de viaje, probablemente te hayas encontrado con un término que suena un poco extraño para quienes no viven en Europa: cantones. En la práctica, son el equivalente a nuestros estados, pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados, estos estados suizos tienen verdadera autonomía. Cada cantón decide sus propias normas en ámbitos como la sanidad, la educación, la asistencia social, los impuestos e incluso la seguridad. Suiza está dividida en 26 cantones. Los dos más poblados son el cantón de Zúrich, cuya capital es la ciudad de Zúrich, y el cantón de Berna, donde se encuentra la ciudad de Berna, que también es la capital del país. Es como el estado de Oklahoma, cuya capital se llama Oklahoma City, o como Nueva York, donde el estado y la ciudad más famosa comparten nombre, aunque la capital es otra. Puede parecer sencillo, pero confunde a quienes no están acostumbrados. Lo más curioso es que esta lógica de dividir el poder en partes no se limita al territorio. También se refleja en la forma en que se gobierna el país. A diferencia de la mayoría de los países europeos, Suiza no tiene rey ni primer ministro, y el presidente del país cambia cada año. Allí, el jefe de Estado es elegido cada 12 meses entre los miembros de un consejo de 7 personas. No gobierna solo, ni tiene grandes poderes. Es más una figura representativa que decisoria. La rotación es tan frecuente que incluso entre los propios suizos, mucha gente ni siquiera sabe quién está al mando en ese momento. Y en medio de todo esto, todavía existe la barrera del idioma. Suiza tiene 4 idiomas oficiales: francés, alemán, italiano y romanche. Pero antes de que pienses que todos los suizos hablan 4 idiomas, hay que decir que cada región tiene su propio idioma, y la mayoría de la gente solo domina el que se habla allí. Si vas al sur, oirás italiano. En el norte, alemán. En el oeste, francés. Y en medio de todo esto, existe el romanche, un idioma exclusivo del cantón de Graubünden, en el sureste del país. Es de origen latino, pero se desarrolló de forma aislada en los valles alpinos. El sonido del romanche recuerda a una mezcla de francés, español e italiano. Si no hablas ni entiendes ninguno de estos idiomas, solo te queda esperar que el inglés te sirva. Y si te parece extraño que un país funcione así, espera a ver lo que pasa cuando entramos en las reglas de la vida doméstica. Porque allí, incluso para usar la aspiradora, hay reglas. Número 2. La vida cotidiana. En Suiza, el domingo es ley. Y aquí es en el sentido literal de la palabra. Para los suizos, el domingo es el día del silencio. Los mercados están cerrados, los restaurantes bajan la persiana y hay normas muy claras sobre lo que se puede y no se puede hacer dentro de casa. ¿Quieres usar el secador de pelo? Mejor piénsatelo 2 veces. La aspiradora, ni se te ocurra. Hacer ruido en el día sagrado de la tranquilidad puede acarrear una multa, además de miradas de reprobación de los vecinos, que vigilan con el mismo celo que un guardia de tráfico.
Pero no es solo los domingos. La rutina en Suiza se compone de pequeños detalles que, para mucha gente, parecen exagerados. Cuando nace un bebé, por ejemplo, la noticia no se queda solo entre la familia. Se cuelga en la ventana, literalmente. Es habitual ver carteles en las fachadas o balcones anunciando el nombre, la fecha y, a veces, incluso el peso del niño, como si fuera una valla publicitaria del barrio. Y hablando de carteles, esto también se aplica al tráfico. En Suiza, la matrícula del coche no pertenece al coche, sino a la persona. Si alguien tiene 2 vehículos, puede simplemente quitar la matrícula de uno y ponerla en el otro, según sea necesario. Por ejemplo, durante la semana, puedes usar la matrícula en el coche pequeño para ir al trabajo. El fin de semana, pones la misma matrícula en el SUV para viajar o dar un paseo en familia. De esta manera, solo pagas impuestos y seguro por un coche a la vez, ahorrando sin tener que mantener 2 vehículos activos al mismo tiempo. Y ya que hablamos de curiosidades cotidianas, espera a conocer algunas de las festividades más insólitas de Suiza. Número 3. Festivales diferentes. ¿Qué te parece que decapiten a un ganso en plena plaza pública? Pues eso es exactamente lo que ocurre en el Gänsepauet, que en alemán significa cortar el ganso. Cada año, en noviembre, el día de San Martín, la tranquila ciudad de Sursee se transforma. Se cuelga un ganso muerto en la plaza pública y los participantes, con los ojos vendados y máscaras doradas, intentan decapitarlo con un sable, una antigua espada de hoja curva utilizada por los caballeros. Con cada intento, la multitud vibra y anima para ver quién da el golpe que finalmente separa la cabeza del ganso, como si se tratara de la final de un campeonato. ¿Y qué hay de los niños de solo 6 años fumando cigarrillos en público? Esto ocurre en Appenzell durante el Funkensonntag, que significa Domingo de las Chispas. En este festival, los niños encienden cigarrillos, puros o pipas como parte de un ritual para ahuyentar a los malos espíritus y garantizar que los campos sean fértiles. Sí, allí es legal, pero surrealista para quienes lo ven desde fuera. Y si crees que las rarezas han terminado, espera a conocer el festival que termina con la explosión de un muñeco relleno de pólvora en pleno centro de Zúrich. En abril se celebra el Sechsläuten, palabra alemana que significa las 6 campanadas, en referencia al toque de campanas que antiguamente marcaba el final de la jornada laboral en invierno en Zúrich, señalando que los días eran más largos y que había llegado la primavera. En este festival, residentes y turistas se reúnen para ver cómo se quema en la plaza pública el Böch, un enorme muñeco de nieve hecho de tela y dinamita. Según la tradición, cuanto más rápido explota la cabeza del muñeco, mejor será el verano. Mientras tanto, jinetes disfrazados rodean una hoguera de 10 metros y toda la ciudad hace la cuenta atrás en un ambiente festivo. Es la forma suiza de dar la bienvenida a la primavera, ruidosa, excéntrica y completamente diferente a lo que se espera de un país famoso por su tranquilidad. Y si crees que las rarezas suizas se limitan a los extraños festivales, espera a descubrir lo que puede estar enterrado en los jardines del país. Número 4. Oro en el jardín. En Suiza, no solo crecen flores y hortalizas en los jardines. Muchos suizos entierran literalmente oro para mantener a salvo su patrimonio. Así es, en plena era digital, muchos suizos siguen enterrando lingotes y monedas de oro en sus jardines. Según una encuesta de la Universidad de St. Gallen, alrededor del 5% de la población admite guardar su oro en el suelo de su propio jardín, lo que, extrapolando a la población total, representa la impresionante cifra de 10 toneladas del metal precioso escondidas bajo tierra, valoradas en más de 700 millones de francos suizos. ¿Y por qué enterrar oro en pleno siglo XXI? Para muchos suizos, el metal sigue siendo considerado la inversión más segura contra las crisis económicas, la inflación
o los cambios políticos que puedan afectar a los bancos. Tanto es así que casi la mitad de los encuestados afirmaron que solo venderían su oro en caso de emergencia. Esta práctica también revela que no todo el mundo confía ciegamente en la solidez del sistema bancario, ni siquiera en un país famoso por sus bancos. En el 40% de los casos, la gente prefiere guardar su oro en casa, ya sea escondido en algún rincón o bajo llave en cajas fuertes privadas. Al fin y al cabo, lo que parece cosa de piratas, o del propio tío Gilito, demuestra que, tras la fama de estabilidad y organización, muchos suizos siguen prefiriendo tener su tesoro al alcance de la mano, o enterrado en el jardín. Número 5. Datos impresionantes. Que Suiza tiene fama de ser un país seguro, pacífico y organizado, todo el mundo lo sabe. Pero lo que poca gente imagina es que el pacifismo no significa ausencia de armas. Suiza tiene una de las tasas de armas per cápita más altas de Europa, a pesar de ser considerada uno de los lugares más seguros del mundo. Allí, tener armas en casa es perfectamente legal. Su tenencia está permitida principalmente porque el servicio militar es obligatorio y se anima a los ciudadanos a conservar las armas incluso después del entrenamiento. Pero no pienses que es un lugar sin ley. Existen normas estrictas de almacenamiento, transporte y uso, y la ley no perdona a quienes las incumplen. Para que te hagas una idea, la venta o transferencia sin permiso puede acarrear hasta 5 años de prisión y una multa de hasta 100.000 francos suizos, lo que equivale a unos $120.000. Y tal vez por las sanciones efectivas y las cifras astronómicas, el índice de delitos graves con armas es muy bajo. Las normas funcionan. Además de las armas, Suiza se toma muy en serio la idea de estar preparada para cualquier emergencia. Desde la década de 1960, el país exige que cada vivienda tenga acceso a un refugio nuclear. Así es, todos los suizos deben tener un búnker o, como mínimo, saber dónde encontrar un refugio cercano en caso de guerra o accidente nuclear. Actualmente, hay más de 300.000 refugios en casas, edificios y hospitales, además de más de 5.000 refugios públicos. En total, hay espacio suficiente para proteger prácticamente a toda la población del país. Y quienes viven cerca de centrales nucleares reciben pastillas de yodo de forma gratuita para utilizarlas en caso de fuga radiactiva. Pero Suiza también sorprende en otro tema delicado: las sustancias controladas. Allí, drogas duras como la heroína pueden distribuirse legalmente con receta médica. La idea no es fomentar el consumo, sino tratar la adicción como una cuestión de salud pública. Los pacientes reciben dosis controladas en entornos supervisados por médicos y enfermeros, lo que ayuda a reducir las infecciones, la delincuencia y las muertes por sobredosis. Otro tema que llama la atención es la muerte asistida. Si has visto la película Como yo antes de ti, recordarás a Will Traynor, el personaje principal que decide viajar a Suiza en busca de este procedimiento. La escena rompió corazones en el cine, pero no es solo ficción. En la vida real, la muerte asistida es legal en Suiza desde el año 1942, lo que convierte al país en uno de los primeros del mundo en permitir esta práctica. Tanto es así que cada año más de 1.000 extranjeros acuden allí en busca de este derecho, principalmente pacientes con enfermedades terminales que no tienen esta opción en sus países de origen. Pero las curiosidades no terminan ahí. Número 6. Animales. ¿Recuerdas que te contamos que, en la tierra del domingo silencioso, incluso encender el secador puede acarrear una multa? ¿Y que existe una ley que obliga a todas las casas a tener acceso a un búnker para emergencias? Pues bien, las leyes no se detienen ahí. También llegan al mundo animal. Si hay un lugar donde incluso los animales tienen derechos garantizados, ese lugar es Suiza.
Suiza es el hogar de una impresionante variedad de animales salvajes que viven en libertad. Marmotas, linces, lobos, cabras montesas, gamuzas e incluso buitres son criaturas que, con un poco de suerte, puedes encontrar durante una caminata por las montañas o los senderos alpinos. La convivencia es posible gracias a que la caza está estrictamente controlada. Solo pueden cazar quienes tienen licencia, se someten a exámenes específicos y respetan los períodos establecidos por la ley. Fuera de estas normas, la práctica es un delito y casi nadie consigue la autorización. Este celo también se extiende a los animales de compañía. Allí, los conejillos de Indias, los loros o los periquitos no pueden vivir solos. Necesitan compañía para no sufrir de soledad. Quien quiera adoptar uno de estos animales debe llevarse al menos 2 a casa. Las mismas reglas se aplican a los ratones, los chinchillas y otros animales que necesitan amigos para ser felices. Número 7. Naturaleza. Además de los animales, la naturaleza también sorprende. Como mencionamos al principio del vídeo, Suiza no tiene acceso al mar, pero no se pierde nada por ello. Puede que no tenga agua salada, pero agua dulce no le falta. El país es prácticamente la torre de agua de Europa, con más de 1.500 lagos y 60.000 kilómetros de ríos que atraviesan paisajes impresionantes. El 6% de toda el agua potable de Europa nace en los Alpes suizos, alimentando ríos famosos como el Rin, el Ródano y el Inn. Y la calidad del agua es impresionante, tan pura que la que sale del grifo es potable, e incluso las cisternas de los baños utilizan agua lo suficientemente limpia como para beber. Quienes visitan Suiza en verano encuentran lagos y ríos perfectos para darse un chapuzón helado, mientras que las rutas de senderismo conducen a cascadas y fuentes cristalinas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Pero si el agua es lo más destacado, las montañas no se quedan atrás. Más del 60% del país está cubierto por los Alpes y casi 50 picos superan los 4.000 metros de altura. Entre ellos se encuentra el legendario Matterhorn, famoso por su belleza y por ser una de las montañas más peligrosas del mundo. Otro gigante que llama la atención es el glaciar Aletsch, el más grande de Europa, con 23 kilómetros de extensión. Este río de hielo discurre entre montañas emblemáticas como el Eiger, el Mönch y el Jungfrau, formando la mayor superficie glaciar continua del continente. ¿Y cómo no hablar de los bosques? Tras sufrir la deforestación en el siglo XIX, que provocó desastres como avalanchas y deslizamientos, el país creó en 1876 una ley pionera que establece que cualquier área deforestada debe compensarse con la plantación de la misma cantidad de árboles en otro lugar. Esta ley ayudó a recuperar los bosques, proteger especies amenazadas y convertir los bosques suizos en un símbolo de sostenibilidad. Y si se pregunta cómo exploran las personas todos estos lagos, montañas y pueblos repartidos por los Alpes, la respuesta es sencilla: trenes. Muchos trenes. Número 8. Transporte. Suiza es una tierra de vías férreas. Con más de 5.300 kilómetros de vías, el país se mueve gracias a los trenes, y en ningún otro lugar de Europa se viaja tanto por ferrocarril como aquí. Esto tiene sentido, ya que Suiza cuenta con una de las redes ferroviarias más densas, eficientes y puntuales del mundo. Entre las rutas más impresionantes se encuentra la línea que lleva a la estación de tren más alta del continente europeo, Jungfraujoch, el llamado Techo de Europa. Situada a 3.454 metros de altitud, esta estación solo es accesible a través de un túnel de 7 kilómetros, excavado en la roca durante 16 años a finales del siglo XIX. Al llegar allí, se encuentra una terraza panorámica con vistas a 200 picos alpinos y al glaciar más largo de Europa, el Aletsch. Pero eso no es todo.
Suiza también acumula récords impresionantes, como el túnel ferroviario más largo del mundo, el del Base del San Gotardo, con 57 kilómetros de longitud y finalizado en 2016, tras 17 años de obras que movilizaron a más de 2.400 trabajadores. Hoy en día, más de 200 trenes de mercancías y 60 trenes de pasajeros atraviesan este túnel cada día. La tradición suiza en la construcción de túneles viene de mucho antes. Desde 1707, cuando el ingeniero Pietro Morettini construyó el primer túnel de carretera del país, llamado Urnerloch, Suiza ha construido más de 1.300 túneles, que suman 2.000 kilómetros de carreteras y ferrocarriles, que atraviesan montañas y conectan incluso los pueblos más aislados. Siguiendo con los récords, Suiza alberga el teleférico más inclinado del continente, en el pueblo de Stoss, donde los vagones suben colinas con pendientes que alcanzan el 110%. En el monte Nissen se encuentra la escalera más larga del mundo, con más de 11.000 peldaños que siguen los raíles del tren cremallera. Estos escalones se utilizan normalmente solo para mantenimiento, pero una vez al año se convierten en pista para la carrera Nissenlauf, que atrae a competidores de todo el mundo, para enfrentarse a más de 1.600 metros de desnivel en una subida que pone a prueba incluso a los más preparados. Número 9. El país del queso, el chocolate y los platos curiosos. Después de tantos senderos, paisajes y curiosidades, para terminar nuestro viaje, ha llegado el momento de hablar de uno de los mayores orgullos suizos, la comida. Y la estrella de este escenario es el queso. Suiza produce más de 400 variedades, con nombres tan famosos como Gruyère y Emmental, que aparecen en platos clásicos como la fondue y la raclette, perfectos para entrar en calor en los fríos días de los Alpes. Y si el queso ya impresiona, el chocolate tiene aún más éxito. Marcas legendarias como Toblerone, Lindt, Milka y Gruyère nacieron en Suiza, que produce cientos de miles de toneladas de chocolate cada año. Por eso, visitar una fábrica, conocer la historia del chocolate suizo y probar tantos bombones como puedas es casi un ritual para quienes visitan el país. Pero la gastronomía va más allá de lo que todo el mundo conoce. Si crees que las costumbres alimentarias exóticas solo existen en algunos países asiáticos, mejor revisa tus conceptos. Los suizos también consumen carne de gato o de perro. Para ser justos, esto también ocurría en otros países europeos como Bélgica, Italia, Francia o España, pero siempre vinculado a contextos históricos de extrema pobreza o guerra. Probablemente, lo mismo ocurrió en Suiza en épocas más antiguas, una realidad muy diferente a la actual, en la que el país es uno de los más ricos del mundo. Hoy en día, la costumbre es poco frecuente y cada vez menos aceptada socialmente, pero no está prohibida por ley si es para consumo propio. Lo que es ilegal es la comercialización. Por eso, todavía hay registros, sobre todo en zonas rurales, de familias suizas que mantienen viva esta peculiar tradición alimentaria, y para muchos, extraña y cruel. Y por hoy aquí terminamos. Pero, ¿cuál de estas curiosidades sobre Suiza te ha sorprendido más? ¿Conocías alguna de estas tradiciones, costumbres o lugares increíbles? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte aquí, en Bello Mundo, para no perderte nuestros próximos contenidos sobre curiosidades y destinos sorprendentes por todo el mundo. Nos vemos en el próximo video.